Esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características. Usaban tubos al vacío para procesar información, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, usaban cilindros magnéticos para almacenar información, eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban cantidad de calor y sumamente lentas. Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. En esta generación las máquinas son grandes y muy costosas. La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos. Esta computadora, que usaba un esquema de memoria secundaria llamado tambor magnético, que es el antecesor de los discos actuales. Segunda generación, de 1958 a 1964. Esta generación, las computadoras se reducen del tamaño y son menos costosas. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Las características de esta generación son que usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse a la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles. La Marina de los Estados Unidos desarrolla el primer simulador de vuelo Whirlwind 1. Se sugirieron las microcomputadoras y los terminales de distancia. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras en la tercera generación. En la tercera generación, de 1964 a 1971. La tercera generación de computadoras emergió con los desarrollos de circuitos integrados. En él se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. El ordenador IBM 360 dominó las ventas de la tercera generación de ordenadores desde su presentación en 1965. El PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. Las características de esta generación son que se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar información. Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan información como cargas eléctricas. Surge la multiprogramación. Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos. Emerge la industria del software. Se desarrollan las microcomputadoras IBM 360 y de PDP-1. Cuarta generación, de 1971 a 1988. Aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto en la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Así que nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. Las características de esta generación son que se desarrollaron microprocesadores, se colocan más circuitos dentro de un chip. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silencio. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Se desarrollan las supercomputadoras.
la quinta generación de 1983 al presente, en vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con los que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en el que perfilan dos líderes que sin embargo no han podido alcanzar el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. Se desarrollan las microcomputadoras o PCs, se desarrollan las supercomputadoras. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el campo de estudio que trata de aplicar los procesos del pensamiento humano usados en la solución de problemas a la computadora. Sistemas expertos. Es una aplicación de inteligencia artificial que usa una base de conocimiento de la experiencia humana para ayudar a la resolución de los problemas.